¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a otra edición de Chacra TV Noticias por la mañana. Como siempre, estamos acompañándolos con nuestras 3 ediciones diarias. Por la mañana a las 18 con Leandro Martínez Lamería, a las 20 con el compacto de noticias de la jornada. Sin duda alguna, lo primero que vamos a hacer es ver la ciudad de Buenos Aires en una jornada en la que estará agradable ya en las vísperas de lo que será el invierno, con una temperatura que alcanzará una máxima en la ciudad de Buenos Aires de 16 grados centígrados en esta jornada, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de precipitaciones, lloviznas aisladas, de acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional, hacia la tarde. Algunos resúmenes muy breves, como hacemos cada día, en tanto vemos cómo se está en este momento viviendo en la ciudad de Buenos Aires. Tiene que ver con el encuentro que desarrollaron en la víspera ministros del AMBA, de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, ministros vinculados con salud, con desarrollo social, así como también con funcionarios de esas carteras, para analizar cómo se continúa en torno a los números y a las acciones relacionados con el coronavirus, habida cuenta del crecimiento lamentable y fuerte de casos que se dio en los últimos días en lo que se supone que es el camino hacia la cúspide de este virus y de su incidencia, al menos en Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Recordemos que también se han concretado casos o se han reconocido casos en la provincia de Formosa, así como también una suerte de mayor o de incremento de casos donde había apaciguado el tema, como lo es en Rosario, provincia de Santa Fe, donde habían logrado transitar por lo menos 12 días sin ningún contagio, han vuelto a aparecer casos, y también en Córdoba capital. En función de ello, estarían analizando, situación que no fue confirmada oficialmente en el gobierno nacional, y con la asistencia de los médicos especialistas que conforman el comité asesor del presidente Alberto Fernández, prorrogar la cuarentena. Insistimos, a pesar de que esto se dio a conocer durante todo el fin de semana largo por el día lunes de ayer, feriado en conmemoración al fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes, no fue oficializado. Podría prolongarse en Gran Buenos Aires, el AMBA y en algunas otras zonas hasta el próximo 12 de julio, es decir, 14 días más de lo estipulado inicialmente, que era el día 28 de junio. Otro de los temas, sin duda alguna, es el de Vicentín, que no deja de estar en la portada de las preocupaciones de los productores agropecuarios y los empresarios del sector en general. A lo largo de este fin de semana, como lo hemos visto reflejado en lo que son las redes sociales de Chacra Televisión, se han pronunciado desde AEA, desde la Cámara de Exportadores, desde las entidades del campo, desde las entidades de base. De hecho, esta semana habrá la primera asamblea virtual de productores autoconvocados en rechazo justamente a esta medida adoptada de la expropiación de Vicentín. Luego de hablar con Chacra Televisión, el ministro de Agricultura, ingeniero Luis Basterra, reconoció también en otra charla que no estaba enterado en el momento en el que se dio a conocer la medida de esta decisión previamente, es decir, no había sido consultado. En diálogo con Chacra Televisión reconoció que hoy no había lugar para otra herramienta que la expropiación, considerando que hasta el momento no había propuesta mejor. También Vicentín dio a conocer el fin de semana una extensa solicitada en la cual le pedía literalmente que recapacite al gobierno, mostrando una situación o una posición bien diferente de la que se había dado a conocer al término de la reunión con el presidente Alberto Fernández. Y en ese marco continúa con dificultades la negociación de la deuda del gobierno nacional con sus principales acreedores, en la persona de Martín Guzmán, con un fuerte involucramiento, según se pudo conocer, del propio presidente Alberto Fernández, y un pedido de la mesa de enlace a nivel nacional de recepción, es decir, un pedido de entrevista urgente con el ministro de Economía, habida cuenta de que sonó muy fuerte durante estos últimos 3 días no hábiles un proyecto de ley de justamente atar el pago de la deuda a el volumen o a la negociación de la cosecha de granos en la República Argentina. ¿Por qué la preocupación? Porque esto daría cuenta claramente de que las retenciones a las exportaciones de aquí a que la deuda se liquidase o se pagase, no habría posibilidad alguna de que justamente las retenciones a las exportaciones pudieran disminuir. Frente a esta preocupación han pedido una urgente reunión con el ministro de Economía. Una vez más, el campo ligado indisolublemente a la generación de dólares
en la República Argentina. Y para concluir, digamos respecto de este tema, que el tema Vicentín ha tomado ribetes más importantes cuando se confirmó que efectivamente no se trata solamente la iniciativa de la expropiación de la aceitera, que era la que estaba concursada, sino del grupo en general, lo que incluye, por ejemplo, a Glencore o a Friar, que son industrias relacionadas con justamente el sector agropecuario, pero que no presentaban dificultades financieras y que por otra parte, lo confirmó en Chácara Televisión el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, ingeniero Luis Basterra, el Estado decidió tener la parte mayoritaria de esa expropiación. Así las cosas y con una fuerte resistencia de los productores que han realizado asambleas y se han incluso declarado en estado de alerta de movilización. Citamos algunos casos, varias de las sociedades rurales y asociaciones rurales y agropecuarias de Córdoba, de Santa Fe y de Buenos Aires. Llegamos a este martes en el cual seguramente habrá alguna información nueva respecto de este tema que hasta el momento se encuentra en un decreto de necesidad y urgencia que fue firmado por el ministro de Agricultura, que dijo justamente no conocer que este decreto iba a ser publicado cuando el presidente de la Nación lo leyó en conferencia de prensa. Volvemos ahora a nuestro país, concretamente nos vamos a Córdoba, donde se ha rubricado y oficializado algo que desde hace muchos años se viene practicando, que son los consorcios canaleros en una gestión público-privada, pero ya no solo de caminos, sino que incluye también otras actividades, como por ejemplo la gestión de agua. Trabajar en conjunto, consorcios de conservación. Se constituyeron 8 consorcios de conservación, el mes pasado se constituyó el 9º, 5 consorcios de recursos hídricos, de consorcios canaleros y más de 60 consorcios camineros. Este concepto de que los productores integramos todos los consorcios, somos los mismos productores los que integramos los consorcios y que tenemos que tener una mirada integrada del ambiente en el que trabajamos. Por un lado, la retención del agua en los campos para que sea útil un bien tan escaso como el agua, otro bien tan escaso como el suelo, que conservamos, que podemos conservar y estabilizar nuestro rendimiento y nuestra producción, y a su vez no deteriorar nuestros caminos con los excedentes de agua. Es todo un desafío y me parece que el gobernador rápidamente lo tomó, el ministro nos acompañó en esta decisión y bueno, ya lo decía el ministro, estamos en condiciones de anunciar, ya nosotros hemos manifestado desde consorcios canaleros, consorcios de conservación y consorcios camineros la voluntad de constituir un consorcio integrado de cuenca, por este concepto de que todo tiene que ver con la producción integrada. En una etapa que creo que es la voluntad trabajar para poder seguir produciendo mucho y mejor. Y además el agregado de valor, lo que decía Omar respecto a la transformación de grano en carne, de agregar valor, no solo valor económico, sino valor ambiental, que es esto de la integración de cuencas, de las terrazas en los propios campos. Es todo un cambio de paradigma de la producción agropecuaria y que se inicie en el norte de Córdoba para nosotros es primero una gran satisfacción y después un gran desafío de llevarlo adelante. Perspectivas climáticas, un dato esencial para la campaña agrícola en curso y la que sigue. Respecto del tema de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, publica mensualmente una actualización de estas perspectivas. Este informe está a cargo del agroclimatólogo Eduardo Sierra. Lo primero que vamos a ver es el globo terráqueo con la anomalía de temperatura de los mares. Aquí tenemos los continentes en gris y los mares se ven como pintados de colores, que esto ¿qué representa? Que lo que está naranja es más caliente que lo normal, lo que está azul es más frío que lo normal. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Si yo me voy a esa flecha que dice Pacífico Ecuatorial frío, las últimas semanas se ve un enfriamiento muy grande del Pacífico Ecuatorial, que parece que fuera una niña. Pero para ser niña le falta algo a esto, porque en realidad la niña se produce cuando los vientos alisios que corren sobre el Ecuador están fuertes.
Hoy en día tenemos los vientos alisios poquito por encima de lo normal apenas, pero está muy frío el Pacífico. ¿A qué se debe esto? A que está muy fuerte la circulación polar, el viento que viene del polo. Recordemos, en el invierno, en el otoño-invierno del hemisferio norte, Europa, Estados Unidos tuvieron un invierno terrible, se armó un agujero de ozono en el polo norte que hasta ahora nunca se había observado, muy fuerte. Y ahora se nos está viniendo un invierno fuerte a nosotros. Les cuento, va a comenzar el 20 de junio a las 16:30 de la tarde en Argentina, las 21:43 creo que en Greenwich en Inglaterra. Entonces el viento polar, el que en norte pareciera que hubiera una niña, pero que no es exactamente una niña, pero es un cuadro parecido a como fuera una niña. De manera que hay que esperar algún tipo de problemas con lo que es las precipitaciones. Parece que la niña y produce contrastes térmicos muy fuertes, heladas muy fuertes en el invierno y después un verano muy cálido. Entonces, el asunto está así, el Pacífico se está enfriando en toda su extensión, tanto la costa americana como la costa asiática como el Ecuador. Bien, en el Atlántico Sur se está enfriando bastante, tiene al polo sur, también sube hasta el Atlántico ecuatorial, subtrópico. Sobre todo en el subtrópico norte, el trópico de Cáncer, ya hay una tormenta tropical Cristóbal en el Caribe y probablemente siga habiendo este tipo de cosas. Norteamérica y el Caribe van a una temporada bastante, tal vez fuerte de huracanes. Entonces tenemos un cuadro que parece una niña, aunque no lo sea, y que va a producir efectos parecidos a los de una niña. ¿Qué pronostica en este sentido no al Servicio Meteorológico norteamericano? ¿Llegamos o no llegamos a la niña? Acá tenemos un cuadro, nuestra diapositiva 2, en la que se ve la temperatura y el tiempo. El tiempo está en la escala inferior, ¿verdad? Que va desde julio del año pasado hasta enero del año de 2021. Y hay una línea roja sobre la cual abrió un El Niño, que no se prevé, y una línea azul por debajo habría que podría haber una niña. Esto está más cerca de lo que puede pasar. Hasta acá la evolución ha sido más cerca del niño que la niña. En este momento estamos en neutral, o sea, la temperatura está pasando justo por lo normal, pero va hacia un enfriamiento, que va a estar rozando el límite de la niña. Probablemente no sea una niña, pero va a estar ahí rozando. Forma temprana, más o menos para noviembre va a pasar esto. Y después levanta la temperatura, justamente porque no es una niña verdadera. El enfriamiento se debe a los vientos polares. Entonces, noviembre, diciembre, cuando los vientos polares se vayan al hemisferio norte, y va a subir la temperatura del Pacífico, en vez de seguir bajando, ¿no?, como en una niña verdadera. A pesar de la situación de cuarentena obligatoria, no importa la fase en la que se encuentre, el campo sigue produciendo alimentos a los argentinos y al mundo. De hecho, una noticia más que interesante tiene que ver con el primer embarque de limones desde la provincia de Tucumán hacia China, de limones seleccionados, que ya había sido concretado el negocio. Sin embargo, el embarque literalmente físico se realizó en los últimos días, lo cual es una buena iniciativa, no solo desde el punto de vista comercial, sino también sanitario, abriendo esas grandes puertas de la demanda que representa China. Frente a eso es esencial la cuestión sanitaria, los controles y, por supuesto, tratar por todos los medios de que la situación sanitaria no devenga en negativa como consecuencia de las enfermedades. Para ello, de manera preventiva, está trabajando todo el personal técnico del SENASA. Estamos aquí en la zona de Federación realizando tareas habituales de monitoreo. En esta oportunidad, los monitoreadores que salen a hacer sus tareas tienen que tomar todos los recaudos necesarios del aislamiento con las personas, y algo práctico que se tiene que hacer es la desinfección antes de entrar a un establecimiento, no tener contacto prácticamente con el productor o con los encargados,
y para poder ingresar ellos ya realizan su encuentro mediante teléfono, por mensajes o por mail, avisando que van a ir al establecimiento para realizar los monitoreos habituales de rutina. SENASA desde 2010 hasta la fecha está realizando continuamente los monitoreos, sobre todo en el macizo citrícola, que acá en Entre Ríos se tiene alrededor de 36.000 hectáreas de cítricos, son de naranja y mandarina básicamente. Estamos trabajando también con entes fitosanitarios, en este caso con la FICIER, la provincia, con las asociaciones, realizando estas tareas. Hoy hemos tenido una capacitación hacia los nuevos integrantes o monitoreadores que se van a incorporar a la planta de monitoreadores, y así reforzando los monitoreos. En estos últimos tiempos, bueno, tanto los entes fitosanitarios se están incorporando para realizar las tareas de monitoreo básicamente. Desde la pandemia tenemos personal capacitando al productor, a personal o a encargados que por ahí algunos establecimientos tienen. También seguimos con las capacitaciones virtuales que se está haciendo. Hemos hecho capacitaciones a la universidad, hoy hicimos capacitaciones al ente fitosanitario. El programa de HLB, o sea, no ha interrumpido sus tareas, pero teniendo en cuenta siempre esto del cuidado que debemos tener por el tema de la pandemia. Oportunamente hablamos del cultivo de algas, recuerdan ustedes, y de lo que esto está representando, sobre todo para Europa, donde la alga es bien diferente porque tiene que ver con otro tipo de consumidor. Fíjense cómo ha avanzado este cultivo de algas, por ejemplo, en los Países Bajos, en zonas donde naturalmente la piscicultura y todo lo vinculado con el mar les es más cercano. En 2012, en el suroeste de los Países Bajos, la consultora de negocios holandesa Rebecca Wiering y la abogada americana Jennifer Britton se propusieron la misión de hacer que la industria alimentaria sea más saludable y menos derrochadora. Cariñosamente, el país nos llama las chicas de las algas, pero en esencia éramos realmente empresarias que buscaban la manera de empezar a crear alimentos que fueran saludables para la gente y que fueran responsables y que fueran sabrosos. Y entonces un día escuchamos la palabra alga y pensamos, hey, espera un minuto, algo está ocurriendo. A lo largo de los años, su pequeña granja creció mejorando constantemente sus métodos, alcanzando 5 veces su tamaño original mientras permanecía siendo orgánica. Hoy en día, un equipo de 3 hombres recoge varias toneladas de cosecha de algas cada primavera, utilizando una grúa hidráulica de su propia invención. El cultivo de algas es una industria en crecimiento. La producción mundial de macroalgas supera los 30 millones de toneladas al año, casi todas ellas en Asia. La producción europea contribuye solo alrededor del 1% a las cifras mundiales. Y esa pequeña fracción no proviene en su mayoría de la agricultura, sino de la recolección de las poblaciones silvestres. Esta planta marina en particular, Saccharina latissima o kombu real, tiene una gama de posibles usos, desde cosméticos y fertilizantes hasta biocombustibles. Pero los agricultores creen que sus cualidades saludables y de sabor hacen que esta alga marina sea más valiosa como componente alimenticio. Es tan sutil que no se puede describir el sabor. Tendrías que experimentarlo para explicar el sabor a la gente. No puedo explicarlo. Es un poco suave. Es casi como una ensalada. Sí, es una ensalada. Los rendimientos dependen en gran medida de la calidad de las plántulas plantadas en líneas de cultivo flotantes en otoño. Seaward no produce sus propias plántulas, mejora sus posibilidades comprando material de partida de una empresa de cultivo especializada. Esta bonita muestra acaba de enviarla a su cliente en Noruega, que quiere reproducir sus esporas, perfectamente adaptadas a las condiciones locales. Lo propagamos aquí, planeamos criarlo aquí y luego lo enviamos a los granjeros noruegos porque la costa de Noruega es donde las algas marinas crecen ecológicamente muy bien. Y a partir de una pequeña muestra como esta, podemos cultivar kilómetros de línea de algas en el futuro.
Durante todo el año, la compañía realiza experimentos para mejorar la calidad y la variedad de sus cepas de algas marinas. Para ayudar a que las granjas trabajen de manera más eficiente, produce plántulas en bobinas de hilo fino que pueden ser fácilmente adheridas a las líneas de cultivo. Lo que vemos aquí es que tenemos una bobina de plantones y lo que hacemos es pintar esta bobina con gametofitas y luego en 3 semanas se convertirán en algas marinas bebé. Y luego con el tiempo venderemos esto a diferentes clientes y ellos lo harán crecer y se convertirán en algas marinas más grandes, disponibles para productos, etc. Con una gama cada vez más amplia de cepas fiables y la mejora de las tecnologías de cultivo en alta mar, Hortimar espera que la capacidad de producción de algas marinas de Europa se multiplique por 10 en un futuro. Eso debería demostrar su potencial alentando a los líderes industriales a invertir en este sector emergente. Para poder producir tanto se necesita mucha inversión para tener sistemas mecanizados. Así que necesitamos el apoyo de los gobiernos en la legislación, pero también en la financiación, y necesitamos que la industria nos dé más apoyo para ayudar a invertir en eso. Si bien los obstáculos reglamentarios pueden dificultar hasta ahora la obtención de permisos de cultivo, los cultivadores de algas marinas están depositando sus esperanzas en la nueva estrategia de la Unión Europea de la granja a la mesa, que forma parte del Acuerdo Verde Europeo y tiene por objeto acelerar la transición económica hacia sistemas alimentarios justos, saludables y respetuosos con el medio ambiente. Y en Salta, donde vienen exentos de casos en ya casi un mes, han comenzado una nueva fase. Así lo informaban respecto de la cuarentena. Este sistema de distanciamiento social preventivo y obligatorio, para que todo el mundo tenga en claro, sigue estableciendo limitaciones a la circulación. Es decir, no se puede circular entre municipios, entre departamentos, si no se tiene la autorización correspondiente. El decreto es muy claro en este sentido y también establece que serán las jurisdicciones provinciales las que establecerán también limitaciones en cuanto al horario en que se pueda dar este tipo de circulación. En relación a las actividades económicas, el decreto de necesidad y urgencia establece que con total claridad que las actividades se van a poder hacer siempre y cuando exista un protocolo que haya sido aprobado por la autoridad sanitaria provincial. Como ustedes saben, nosotros hemos restablecido una gran cantidad de actividades, todas ellas han contado con la aprobación de los protocolos y lo que tenemos que hacer es cumplirlos. Y a su vez también el decreto establece con total claridad que todas las actividades, ya sean industriales, comerciales o de servicio, cuando se realicen en lugares cerrados, se van a poder hacer al 50% de la capacidad. Lo mismo en lo que se refiere a las actividades de carácter deportivo o de carácter social, el decreto es muy claro y establece una limitación a no más de 10 personas. Esto que es ahora una norma nacional, en el ámbito de la provincia, el Comité Operativo de Emergencia ya lo había establecido en cuanto a la realización de actividades de carácter social. Las actividades que antes estaban prohibidas y hoy no lo están, son las actividades que se realizan en las bibliotecas, en los museos, centros comerciales, plazas, parques, restaurantes, bares. En ese marco, nuestra provincia, alguna de ellas ya las tiene habilitadas y otra vamos a consensuar con los responsables los protocolos correspondientes. Sigue habiendo imposibilidad de circulación para lo que se denominan casos sospechosos, también obviamente para los casos confirmados y también para aquellas personas que retornen a las jurisdicciones provinciales desde otros lugares y que deban cumplir aislamiento. Había muchas dudas respecto a este tema, había gente que pensaba que el distanciamiento ya no iba a importar la obligación de que la gente que vuelva a la provincia deba hacer aislamiento. El decreto lo establece, es más, lo establece con claridad en 14 días. Ya no hay dudas en este sentido y esto ha generado un nuevo marco de funcionamiento que ahora desde la provincia vamos a sacar las normas correspondientes para poder comenzar esta etapa con responsabilidad.
Y saben ustedes que todos los días nosotros tenemos un compacto informativo que elabora nuestro compañero de tareas, Sergio Darco, con los datos importantes y salientes que tienen en muchos casos que ver con la información internacional, pero también con el interior de nuestro país. Seguimos en esta continuidad informativa. El gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, anunció la implementación de obras públicas que van a activar la economía de Entre Ríos, justamente articulando políticas con los productores. Dos obras que habíamos comprometido oportunamente. Una es aquí la Escuela Agrotécnica. Yo había tenido oportunidad de visitar hace un par de años. En ese momento habíamos recorrido las instalaciones y me habían planteado la necesidad de hacer ampliaciones en las mismas. Hoy estamos licitando esta obra, abriendo los sobres ya para esta obra. Es una obra que demandará 23 millones y medio de pesos, pero que viene a completar la calidad educativa que se necesita en materia de infraestructura para la escuela, y también por la ruta de acceso a Maciá, que es el acceso por la ruta 6, son 12 kilómetros de pavimento. Es una obra muy importante porque se hace enteramente nueva, que insume 375 millones de pesos en el presupuesto oficial, así que dando cumplimiento a estos compromisos que habíamos asumido en la localidad y dando continuidad a lo que veníamos trabajando de la gestión anterior, y ahora con el intendente Conti en esta gestión venimos también haciéndolo de manera frecuente y con mucho entusiasmo, ¿no? Así que tenemos mucho por delante en estos meses que nos quedan, a pesar de las dificultades, de la pandemia, de que puede haber una contracción económica. Nosotros no hemos detenido el ritmo de obras y estamos pensando también para adelante, articulando con el Gobierno Nacional. El presidente Alberto Fernández ha puesto a disposición todos los ministerios para poder desarrollar acciones en Entre Ríos y particularmente en infraestructura, y también estando al lado de nuestros productores en un momento realmente muy complejo, muy difícil, sobre todo con los productores apícolas de aquí de Maciá y de la zona, que por excelencia es la región más productiva en cuanto a miel, y forma parte de estar juntos, sector privado, sector público, sobre todo para superar momentos críticos como los que nos toca pasar. Y en la provincia de Tucumán, pequeñas cooperativas se han unido para comenzar a producir en la zona de Simoca dulce de batata. Hay un proyecto que se está trabajando de generar una cooperativa con gente del este de la provincia que puedan empezar a trabajar fundamentalmente en agregar valor a lo que ellos producen. Fundamentalmente hay un sector que trabaja mucho el tema de la batata. Y bueno, y ahí los pequeños productores con el municipio y el gobierno lo está ayudando, están pensando en ver de qué manera se puede agregar valor a esto que ellos producen, digamos que son cooperativas de pequeños productores. Es por eso que venimos analizando, estudiando, y ahora ya es una realidad la fábrica de dulce de batatas en la ciudad de Simoca, en donde realmente nos venimos reuniendo cada 2 semanas para ver los avances, y la verdad que hoy ya estamos prestos a comprar la semilla, en donde vamos a preparar el terreno y vamos a tener 27 productores que en principio van a ser los que van a abastecer a esta fábrica en la ciudad de Simoca. Ya se va a comenzar a producir a partir de agosto. Estamos todos viendo la etapa productiva primaria, que viene bastante avanzada. La idea es tener ya en febrero o marzo la primera producción de batata para arrancar, y todo lo que hace a la parte industrial, cómo se ha ido avanzando en el desarrollo y diseño de la fábrica. Algo muy interesante de la fábrica es que va a ser una fábrica multipropósito. No solamente vamos a poder hacer dulce de batata, sino que la idea de la fábrica es que tenga la alternativa de otras producciones de dulce. Por decir, por ejemplo, un dulce de arándanos, para que sea más versátil y tenga otras salidas. Vamos a conocer ahora un dato de la ONU, que ante el temor por la creciente pobreza en el mundo, sean explotados aún más chicos. La pandemia del coronavirus y el aumento de la pobreza que ha provocado puede abocar a millones de niños a trabajar
y aumentar la cifra de menores explotados en el mundo después de 20 años de reducción de este indicador. El estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, recuerda que desde el año 2000 el número de niños explotados ha descendido en 94 millones hasta los 151 millones de menores, pero alerta que la crisis económica derivada del coronavirus podría revertir estos progresos. Además, los menores que ya trabajan podrían tener que hacerlo durante más horas o en peores condiciones, ya que más de 1.600 millones de niños se han visto afectados por el cierre de escuelas durante la pandemia. También temen una agudización de la desigualdad de género derivada de todo este fenómeno, ya que las niñas son especialmente vulnerables a ser explotadas en sectores informales como la agricultura o el servicio doméstico. El informe propone varias medidas para mitigar el riesgo de mayor explotación infantil, que incluyen una ampliación de la protección social, la concesión de créditos a hogares en situación de pobreza, la promoción de trabajo digno para los adultos o iniciativas para facilitar el retorno de los niños a las clases. Hacemos aquí una muy breve pausa en la información. Enseguida regresamos. Les recordamos, los estamos acompañando en esta edición en vivo a las 18 con nuestra edición de la tarde y a las 20 con el compacto de las noticias más importantes de la jornada. Volkswagen. Una nueva impronta con la identidad PLA. Nueva pulverizadora MAP 3. Supera tus expectativas. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. Galicia Rural. En momentos donde necesitamos crecer y potenciarnos, es cuando necesitamos una mano de confianza. En La Tijereta te acompañamos en cada paso con genética de calidad, estabilidad y confianza necesaria para hacer que tu campo sea mucho más rentable. Una mano de confianza cerca tuyo, siempre. La Tijereta, decisiones rentables. Contacta a tu red selecta. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Acron, Gran Max, gran diseño, gran capacidad de trabajo, gran velocidad de descarga. Acron, Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Volvemos a la provincia de Córdoba. En los últimos días allí se anticipó lo que será en el transcurso de esta semana una rúbrica público-privada que tiene que ver con el desarrollo de los denominados consorcios camineros, canaleros,
que permiten una mejor gestión, por ejemplo, en el caso de los consorcios sobre gestión del agua en la provincia, que se ha caracterizado por esta conformación en particular. Ahora se va a formalizar. En una idea que tenemos con el gobierno y el gobernador de reconocer y poner en valor lo que significa el campo de Córdoba, la producción agroalimentaria, y eso a nosotros nos da también la tranquilidad de saber que, pese a, como vos decías bien, en plena pandemia, pero pese también a que es una producción que está exceptuada, se pudo llevar adelante la producción de alimentos, la exportación de nuestros productos primarios para generar recursos, y eso es gracias al esfuerzo y el compromiso del hombre y la mujer del campo de Córdoba. Así que bueno, estamos hoy acá, fundamentalmente también porque queremos mostrar cómo es un campo en Córdoba, en el norte de Córdoba, cómo se desarrolla, cuáles son las inquietudes productivas. Precisamente vamos a estar viendo no solamente una cosecha de maíz, que como bien decías vos, genera mucha producción en Córdoba. Córdoba es el primer productor de maíz y por lo tanto es importante para nosotros. Es importante que este maíz cada vez más se pueda transformar y convertirlo no solamente para alimento para los animales, sino alimento para los humanos y para biocombustibles, que es otro el desafío que tiene la producción en Córdoba. Y por el otro lado también, en este campo vamos a poder ver y hacer realidad cómo es la sistematización de las cuencas que queremos llevar adelante en Córdoba, fundamentalmente porque nos parece que la conservación de los recursos y la conservación de nuestro suelo a través del manejo de los recursos hídricos es importante para sostener la sustentabilidad de la producción. Todo eso lo podemos hoy mostrar y por eso estamos orgullosos de nuestros productores de Córdoba, y el gobierno viene trabajando con ellos en una agenda pública vinculada a estos objetivos. En los próximos días vamos a estar haciendo un anuncio, lo venimos madurando ya con la Sociedad Rural de Jesús María y con productores de esta zona. Es una experiencia que siempre el gobernador nos cuenta, tiene que nacer de abajo hacia arriba, de la legitimidad y el consenso de los productores. Por eso que vamos a estar haciendo un anuncio de la primera experiencia o plan piloto que se va a estar haciendo en esta zona, que significa definir a través de una cuenca, porque también nosotros creemos que es la cuenca la que tiene que ordenar y gobernar un territorio, y en esa cuenca vamos a tratar de avanzar fundamentalmente en unificar los consorcios de conservación, camineros y canaleros en un consorcio único de gestión integrada precisamente de esa cuenca. Es una cuestión que nosotros estamos contentos porque vamos a ser la primera provincia que ponemos en marcha esto. Creo que es integrar todos los recursos, tanto del Estado como de los productores. Así que en los próximos días vamos a estar haciendo este anuncio. Mucho de lo que vamos a estar hablando tiene que ver con lo que Omar y su familia vienen realizando en este campo, que es el manejo de las aguas, que es el manejo del suelo, y fundamentalmente también definir en esta cuenca un ordenamiento productivo, un ordenamiento territorial de qué cosas podemos hacer para seguir, insisto, cuidando nuestros recursos y haciendo sostenible nuestra producción. Con el informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires actualizado respecto a las perspectivas climáticas, vimos lo que habrá de suceder en lo que resta del otoño, los pocos días y el invierno. Veamos ahora una proyección hacia la primavera-verano, como siempre, con el agroclimatólogo Eduardo Sierra. Fíjense, aquí tenemos el mes de octubre. Arriba a la izquierda estamos viendo, fíjense qué bien, todo celeste. Usted dijo que en octubre, noviembre iba a ser cuando teníamos más situación de la Niña, ¿cierto? Pero es la situación de la Niña en el océano. Los efectos de la Niña tardan unos 2 meses en llegarnos a nosotros. Así que ese conato de Niña no nos va a afectar octubre, nos va a afectar diciembre y enero. Ahí vendría el asunto, y tal vez febrero. ¿Cuál es el problema? Son los meses de formación del RIN del cultivo de verano. Entonces, si vemos ahora, seguimos con octubre y vemos abajo a la izquierda y mejora la humedad del suelo, fíjense que en las máximas, como empieza a llover, hay nubosidad, las máximas arriba a la derecha se moderan. Las mínimas abajo a la derecha y siguen dando frío. No es anormal que haya heladas en el sur de Buenos Aires, La Pampa, para nada, al contrario, para nosotros es casi benigno.
para lo que es una anomalía es para Paraguay y Bolivia, y para el centro de Brasil. Bueno, siguen las buenas lluvias en general, hasta con focos de tormenta en el NOA, en la frontera entre Paraguay, Bolivia y Argentina, unos pocos de tormenta muy fuertes sobre el extremo noroccidental de Formosa, Boquerón y Santa Cruz, ¿no? En Bolivia, Santa Cruz, pero ya se ve alguna vacilación de la lluvia, porque fíjense que sobre el sur de Uruguay, nordeste de Buenos Aires, Córdoba, se ven unos naranjas. Y ahí es como que ya ese conatito de la niña quiere hacer algún ruido, no viene tanto de nuestra producción de granos de Argentina, pero si se fijan, Chile ha estado con sequía todo este tiempo, ¿no? Y Cuyo recién ahora tiene algunas lluvias, desde noviembre. Esto es parte de la sequía andina. El almacenaje sigue mejorando, pero sigue habiendo manchones de sequía en el oeste. Las temperaturas máximas se han moderado un poco respecto a septiembre, ¿no? Porque empezó a llover, tenemos calor húmedo aquí ya empieza a ser calor con enfermedades. Notablemente en noviembre las mínimas siguen llegando casi hasta el Paraguay, no, Paraguay ya está en verde, ¿no? Pero fíjense que Buenos Aires todavía helada, la helada de noviembre, esa del Barrow de 3 de noviembre, es bastante probable que se produzca, que sigue metiendo frío a Bolivia, o sea que el polo sigue activo, toda la cordillera ustedes la ven celeste, violeta, con frío bastante grande. Muy bien, aquí tenemos diciembre, el último mes de primavera. Fíjense en la lluvia, que empieza a llover bastante en Brasil, un poco tarde, pero en Argentina empieza a manchonearse la lluvia, no es ya esa lluvia pareja que hubo en septiembre. Con lo cual la humedad del suelo empieza a observar focos secos, las temperaturas máximas bastante fuertes, y bueno, notable, sigue entrando frío, porque si ustedes se fijan, lo que vendría a ser el sudeste de Buenos Aires tiene un manchoncito azul, el azul intermedio, pero esas son heladas localizadas. Sigue entrando frío. O sea, está muy, muy activo el polo. Bueno, enero, tenemos la diapositiva de lluvias, ya con focos muy fuertes alternados con áreas secas. Lo naranja es lo seco, lo celeste lo fuerte, le deja de llover al sur de Buenos Aires, a La Pampa, se manifiesta más todavía el contraste entre las áreas que están húmedas con buena humedad edáfica y las que le faltan, en la imagen inferior izquierda, que es el almacenaje, mucho calor arriba a la derecha, bueno, ya no entra mucho frío. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Les recordamos que vamos a estar nuevamente a las 18 en vivo con Leandro Martínez con la información de actualidad y no se olviden a las 20 con el compacto informativo de toda la jornada. Como siempre, gracias y recuerden, a través de la plataforma de medios agropecuarios Chacra pueden seguirnos todo el día, todos los días. Muchas gracias.